Hola, mi nombre es Claudia Núñez y estoy perdida. Sí, estoy perdida. Me acabo de graduar de la universidad y tengo muchas dudas porque no sé qué camino tomar en mi vida. Por eso he recurrido a contactar a personas que me inspiran en lo profesional y en lo personal, para aprender herramientas prácticas que me permitan estar en paz, armarme de fortaleza y seguir creando mi historia. Estas conversaciones son reales, vulnerables y sin filtros. Y bienvenido a mi Real Chats. Pero antes de comenzar, me gustaría presentarles a mi invitada esta semana en el tercer Real Chats. Camila Jurado es una actriz colombiana, como lo dice en sus redes sociales, pero además algo que admiro mucho de ella es que ha utilizado la fama, por decirlo de alguna manera, y la visibilidad que le ha dado su carrera para hablar sobre temas súper importantes como los trastornos alimentarios y la salud mental. Todo esto acompañado de profesionales, psiquiatras y psicólogos. Ella me contó en el episodio que ella vio que había muchísimas cuentas de este tipo de habla inglesa y que ella quería de alguna manera traer todo este contenido al público que habla español, especialmente a las personas de Colombia. Ella en sus redes comparte muchísima información, tips y es súper vulnerable, y por eso yo quería invitarla a esta conversación para aprender un poquito de su historia y de cómo ella ha superado todos estos problemas con la alimentación y cómo los ha ido tratado en los últimos años. Espero que disfruten mucho esta conversación y nos vemos en otro Real Chats. Bienvenida, Cami, a este Real Chat. Esto es una iniciativa que yo creé por la cuarentena. Siento que de las cosas más bonitas que nos dejó la cuarentena es poder conectar con personas virtualmente. Yo creo que antes nos poníamos la excusa de que para conocer a alguien tenías que verlo en persona, o no sé, o quizás no tenías tanta fuerza como para escribirle a personas que quizás te inspiran. Y siento que eso, la cuarentena nos dio fuerzas para hacerlo, y para mí mi manera de manifestarlo fue a través de los Real Chats, que son como entrevistas que le hago a personas que me inspiran. En concreto, yo amo tus redes, me encantan, porque tocas un tema súper tabú y lo haces de una manera muy natural. Y además, yo siento que si fueras como una persona normal, cuyo trabajo es cualquier otra cosa que no sea ser actriz, fuera un poquito menos impressive. Pero yo siento, y capaz estoy equivocada, pero yo siento que las personas que son actrices normalmente no hablan tanto de como esa parte tan íntima, ¿sabes? Yo de hecho estaba researching para esta conversación, estaba viendo como Instagrams de actrices que a mí me encantan, y yo decía, esas personas en verdad no hablan de sus luchas o de sus batallas o de los problemas que tienen, y yo siento que tú eres como dos personas, la Camila actriz, y también eres como que la que es súper abierta, tiene como su personal, o sea, eres como que te conocen por ti, y tienes una voz propia, que siento que las actrices por lo general no la tienen. Quizás eso puede ser algo bueno o algo malo para tu trabajo, pero yo creo que es súper bueno para las personas que te seguimos, y estoy segura que siendo tan abierta estás ayudando a muchísimas personas. No, pues Clau, primero que todo, gracias por invitarme. Para mí es un honor hacer parte de este tipo de cosas, porque sé que esos proyectos propios significan mucho para uno y pueden aportarle mucho a más personas. Entonces, de verdad, me hace muy feliz ser parte de. Sí, la verdad, yo creo que todo esto nació desde el querer encontrar más contenido que me sirviera en redes sociales, ¿sabes? Como que personalmente veía cosas muy falsas, muy superficiales, cosas que en realidad no me llenaban mucho, sino que al contrario, como que alimentaban esa idea en mi cabeza de que la belleza era algo externo, de que la aceptación llegaba después de que tuvieras X cuerpo, que el éxito era X o Y cosa. Y no, en realidad siento que la vida es yo creo que un poquito mucho más sencilla, y que me encantaría, o que me hubiera encantado, digamos que crecer un poquito viendo ese tipo de cosas, o en este momento meterme a Instagram y encontrar cosas así, y como que empecé a limpiar mi Instagram de esas cosas que a mí no me aportaban, no me funcionaban mucho, y empecé a seguir cuentas como de valor, y me di cuenta que muchas eran cuentas como americanas, o pues que su idioma era inglés, y yo soy muy consciente de que saber inglés en mi país es un privilegio, sí, que no muchos tienen, no muchas personas tienen. Y lo mismo, digamos que el tratar un trastorno alimenticio, el tratar enfermedades mentales también es un privilegio, porque
clases bajas o media bajas, muchas veces es no hay para esto, necesitamos hacer para el mercado, entonces usted simplemente madure y supérelo y ya. Entonces yo decía, pucha, si me molesta tanto, digamos, algo que sean como excluidas ciertas personas de tener cosas que obviamente les aporten, pues yo entiendo que hay muchas personas que no tienen acceso a un celular o lo que sea, pero hay muchas que sí, muchas niñas, sí, muchos niños, muchos jóvenes que se meten a redes sociales y eso es lo que consumen y no hablan con sus papás, sino que buscan por internet. Entonces siento que es muy valioso aprovechar, digamos, que esta visibilidad que me da mi carrera, porque siento que eso es como el trampolín, pues, para que más gente me conozca, porque mucha gente me conoce es de las novelas que me ha visto, de las series. Entonces, pues, si tengo esa visibilidad, usarlo para lo que yo creo está bien y no simplemente como poner fotos mías y ya, como que entiendo que hay muchas personas que quieren hacer eso y lo respeto porque eso depende de cada uno, pero para mí sí es muy importante como apropiarme de esa responsabilidad que uno tiene de que personas te estén escuchando, sea 1, 2, 3, 4 sí, 200,000. No, y de hecho yo estaba hablando el lunes, ayer, con mi terapeuta, y estamos hablando sobre como el fin de la vida, o ¿sabes? Para qué queremos vivir, y al final todos queremos como acumular riqueza, sea monetaria, sea éxito laboral, sea muchos amigos, lo que sea, pero ¿de qué nos sirve todo eso si no es para compartirlo, ¿sabes? Y me encanta que tú seas tan valiente para agarrar como todo eso que tú has con la visibilidad que te ha dado tu carrera, básicamente, y transformarla en una herramienta para ayudar a otras personas. Lo que tú dices es totalmente cierto. Yo ojalá hubiera crecido con tantas cuentas body positive. Yo siento que esto es algo súper reciente, pero nosotros somos más o menos contemporáneas y yo creo que las dos crecimos viendo estos típicos cuerpos perfectos en las redes y a mí me hacían sentir súper mal. Yo toda la vida viví bastante traumatizada con todos estos temas y estoy súper feliz de que hayan personas como tú que tengan la valentía de mostrar su vulnerabilidad, de exponerse a críticas, de exponerse a lo que las personas cercanas a ellas puedan sentir, porque obviamente, o puedan pensar, obviamente, la gente piensa que no, cuando alguien se mete en una cuenta de Instagram piensa que a ellos no les importa, pero claro que te importa lo que piensen tus amigos, lo que piense tu familia, eso siempre importa, pero tú has visto más allá de eso y, ¿sabes? Te has enseñado en redes la manera que lo estás haciendo y me encanta. Me encanta. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre tu vida. Yo antes de esta conversación te pedí que me mandaras casi que un podcast contándome un poquito sobre ti. Me contaste que naciste y creciste en Bogotá, o sea, aparte de que te fuiste a estudiar en Nueva York, básicamente has estado toda tu vida en Bogotá. Esto es un tema así como por curiosidad. Nunca me imaginé que me ibas a comentar que tú fuiste de inseminación in vitro. Dije como, wow, qué raro que lo comente, porque quizás muchas personas que son inseminación no es algo que le resuena. Yo solamente esto por curiosidad te quería preguntar como, ¿sabes? ¿Cuál es la lectura que tú le tomas a eso? ¿Por qué, o sea, es algo que te resuena con lo que tú vives? Porque como lo comentaste dije, Mucho, sí, o sea, y no había caído en cuenta que tal vez para la gente es rara como que uno diga eso cuando se presenta. Pero es básicamente en resumen que mis papás duraron muchos años tratando de tener hijos. Hicieron 1000 procesos, mi mamá pasó por un montón, bueno, mi mamá y mi papá pasaron por un montón de procesos médicos donde era casi que imposible tener hijos. Wow. Pasaron por muchas terminadas, muchas reconciliaciones, hasta que entre ellos, en un viaje, terminas y reconciliaciones entre ellos. Sí, okay. Claro. Hasta que, no sé, ellos fueron a México, como un viaje de trabajo o algo así, y terminaron por cosas de la vida en la Virgen de Guadalupe y pues uno cuando va, creo que por primera vez a conocer a una virgen puede pedir un deseo o algo así, no sé si está en lo correcto. Y entonces, como que mis papás, cada uno pidió su deseo, y cuando estaban en el taxi, mi papá creo que le dijo como Claudia, perdón, yo no pedí por un hijo, pedí por lo que sea mejor para los dos, o sea, pedí
por tranquilidad, por aceptar que tal vez este no es el camino pues que la vida nos tiene. Mi mamá me dijo, ¿cómo así? Yo pedí lo mismo, pues, o sea, llevan tantos años cansados de tantos como intentos y que nada. Y mamá, pues sí, yo la verdad pedí aceptación de que, pues, tal vez la vida nos tiene, no sé, otro camino a nosotros, otro plan. Y llegaron acá, se encontraron con una persona como que no veían hace mucho tiempo, que estaba en el mismo proceso, que no podía tener hijos, y lo encontraron con un niño y mi mamá le dijo, ay, ¿adoptaste? Y él ya, no, al fin pude tenerlo, fue inseminación artificial, no sé qué. Entonces pues mi mamá fue y empezó a tratar, mi papá como, fue pucha, pero ya habíamos dicho que íbamos a parar por lo menos, y bueno, como que pasaron 1000 cosas y pudieron, o sea, mi mamá quedó embarazada. Como que las cosas se dieron muy perfectas para que eso se diera, y ella siempre me ha enseñado, o ellos siempre me han enseñado que las cosas llegan en el momento que es, y mi mamá siempre me decía como si hubiera quedado embarazada 7 años antes no hubieras nacido tú, o sea, como que claro. Siempre como esa aceptación, y creo que también el soltar, que muchas veces nosotros forzamos a cumplir nuestras cosas o a llegar a ciertos lugares, pero no escuchamos como a la vida, y que muchas veces hay, pues sí, la aceptación como que nos lleva a una tranquilidad donde realmente podemos como entender la situación en general, y pues eso siento que es una historia como muy bonita que mi mamá siempre cuenta, entonces siento que está muy marcado en mí y que yo siempre he estado como rodeada de amor, entonces como que eso lo veo como un acto de amor súper bonito. Wow, sí, nunca pensé que iba a ser una historia tan profunda. Yo más bien decía, me da un poquito de miedo preguntarle esto, pero sí me llamó mucho la atención que lo hayas comentado y dije, no me puedo quedar con las ganas. Pero es cierto, esto de, yo creo que aprender a dejar que la vida fluya y que el momento que sea, dejar que el momento sea el indicado, no intentar siempre forzar las cosas. Yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta controlarlo todo, soy súper trabajadora, como que siempre lo tengo todo organizado, y entonces me cuesta mucho distinguir qué tipo de cosas puedo planificar, que son las cosas del trabajo, las cosas de mi carrera y todo ese tipo de cosas, y cuáles son las cosas que yo tengo que soltar. Y yo en eso me paso la vida luchando, porque hay muchas cosas personales que yo quiero como impulsar, hacer que sucedan, y realmente no puedo, porque no solo dependen de mí. Entonces, qué lindo haber nacido con esa lección. Sí, no, y mira que es muy chistoso porque yo, en realidad, o sea, mi mamá es una persona muy controladora, yo soy una persona muy controladora, pero que con el tiempo he aprendido a soltar, y creo que es más como en confiar que uno está haciendo las cosas bien, cuando mi tolerancia al fracaso era mínima, porque yo siempre estaba pendiente, era en lograr esto, luego lograr esto, entonces siempre como que, listo, ya tengo el apartamento, entonces ahora, pero no, entonces ahora quiero el carro, entonces me pasaba, o sea, es un ejemplo, entonces ya estoy estudiando en Nueva York, pero no, ahora quiero hacer una película, pero entonces quiero hacer esto, y no me disfrutaba como todo lo que estaba viviendo, y estaba frustrada todo el tiempo, porque no llegaba a lo que yo quería que llegara. Empecé como es que es confiar, ¿sabes? Es como cerrar los ojos y tirarte, sí, y decir como, pues si sale, sale, ¿sabes? Obviamente trabajar por lo que uno quiere, pero pues el resultado, siempre hay 2 opciones, que salga o que no salga, o hay 1000 opciones más, entonces como que siento que eso da como una habilidad para adaptarse también a las situaciones. Ahora, hablando sobre tu profesión y como cuando comenzaste, te quería preguntar, porque además en el voice note también me comentaste que tú vienes de una familia, o sea, eres hija única, pero que eras muy cercana a tus primas, que una es médico y otra es ingeniera astronauta, o aeronáutica, sí, perdón, y yo decía ingeniero astronauta, eso no existe, aeronáutica, y o sea, vienes de una familia de personas muy trabajadoras, muy competitivas, muy estudiosas, obviamente muy inteligentes, y obviamente tú también eres una persona súper inteligente y súper trabajadora por todo lo que has logrado, pero más hacia el lado creativo.
¿no? Entonces, no, o sea, te quería preguntar cómo creciste teniendo más como esa vena creativa de querer hacer, de querer expresarte. ¿En qué momento te diste cuenta que esto era lo tuyo? Si tus papás te apoyaron, y bueno, estas son muchas preguntas, pero ¿y cómo comenzaste? Lo que yo también te comentaba, mis papás son... Una es banquera, o sea, mi mamá trabaja en bancos y mi papá es contador. Entonces, pero independiente de eso, o sea, independientemente de eso, mi mamá siempre era como de esas mamás que te meten a cursos de X, a Y, de patinaje, de voleibol, de no sé qué. Y en una de esas clases me metió a clase de teatro. Yo era una niña como muy tímida, digamos, como me costaba mucho expresar cómo me estaba sintiendo, como que simplemente me ponía a llorar y ya, como que esa era mi forma de expresar, pero nunca lograba como poner en palabras qué era lo que me estaba pasando, cómo era lo que me estaba sintiendo. Cuando empecé a estudiar en teatro, me empecé a dar cuenta como de un lado de mí que no conocía, como facetas de mí que no conocía y no sabía que estaba permitido ser esa Camila. Entonces era muy valioso encontrar como estos espacios donde me sentía además súper incómoda, porque como te digo, yo era muy tímida, entonces esa incomodidad de encontrarte contigo, de escuchar tu voz, de que otras personas escuchen tu voz, era como que me daba mucho susto, pero sabía que tenía que estar ahí. Y siento que a través como de muchos personajes y de como ese juego a pararte y a ponerte en los zapatos de los demás, me empecé a volver mucho más humana, como más consciente de, 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 de lo que está como detrás de cada persona. Obviamente cuando chiquita pues no era tan así, como que era muy inconsciente lo que estaba aprendiendo, pero creo que empecé a tener como crecimientos personales muy, muy fuertes. Y algo me quedaba de ahí que me hacía volver y volver, porque en realidad era incómodo a veces, o sea, me daba mucho miedo encontrar como esos espacios donde me estaba mirando a la cara tan fuertemente, pero pues algo me hizo quedarme ahí, en realidad no sé qué fue. ¿A qué edad empezaste con las clases de actuación? Pues creo que por ahí cuando tenía 8 9 Wow, años, súper pequeño. más o menos. Las primeras eran como academias donde básicamente te quitas la pena y haces como juegos con tus amigos y eso, porque pues era muy chiquita. Ya después, como a los 10 años, sí estuve en una academia que acá se llama, pues era de Rubén Di Pietro. Que ahí sí hacíamos obras, montaje y yo tenía mi propio personaje y analizábamos el texto. Yo era la más pequeña del grupo, o sea, como que todos eran de 15 para arriba, 16 para arriba y yo pues era la chiquita pues. ¿Y en qué momento este hobby que te hacía sentir bien, o sea, que sentías como que estabas haciendo lo correcto, se empezó a convertir en una profesión? ¿O empezaste a hacer cosas más serias como propagandas, castings, obras de teatro, el videoclip que me estabas comentando? ¿Cómo fue toda esa trayectoria? Bueno, obras de teatro, como te digo, como desde los 10 años o 11, no me acuerdo. No, yo creo que 10 años, que ya tenía como mi propio personaje, eran obras súper largas, que eran precisamente ahí en la academia, pero pues con invitados, o sea, todo. Empecé ahí. Luego, desde ahí empecé a hacer como castings. Me acuerdo mucho que había una película que iban a hacer Colombia-México, en coproducción con México, y yo había quedado en uno de los personajes, pero al final la película no se hizo. Pero ese, como que, claro, ahí como que aprendí un poquito o empecé a aprender lo que es este mundo, ¿sabes? Como que hay momentos donde te van a decir que no todo el tiempo. Y no depende simplemente de si hiciste bien tu casting o lo hiciste mal, son muchos otros factores. Digamos que sí me dio muy, muy duro, pero pues nada, me estaba preparando para todo lo que venía.
Hice un video musical también ahí chiquita, que ese sí no lo ha visto nadie. Es muy viejo. Pero me dijiste que está en YouTube. Sí, ese está en Así YouTube. que se puede Pero conseguir. sí, algo ahorita lo busco y te lo mando. Y no, en realidad yo pasé de hobby a hacer mi carrera, porque pues yo no sabía que podía hacer una carrera, porque pues obviamente a uno desde chiquito le meten en la cabeza, y más pues en familia de ingenieros, de contadores, pues que eso es un hobby, eso es algo que tú haces solamente los sábados, entre semana estudias en el colegio y los sábados sí vas y haces tu teatro. Claro. Como yo era la más chiquita del grupo, cuando como que tuvimos una conversación con los del grupo de teatro, y una de ellas me preguntó como, ven, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Y yo, no, pues no sé qué quiero ser, pero estoy muy segura de que pues la actuación va a ser mi hobby número uno. Y fue como, pero pues tú sabes que esto puede ser una carrera también, ¿no? O sea, como si lo dejas de hobby, puede que ni siquiera tengas tiempo para hacerlo. O sea, claro, te vas a meter tanto en tu carrera que lo vas a olvidar. Entonces, ¿realmente qué quieres hacer? Y yo, como así que esto puede ser una carrera? No, pues ya llamé a mis papás, o ese día que llegué al apartamento, como ya sé qué voy a hacer, yo voy a ser actriz, a mí ya me dijeron que hay gente que vive de esto, entonces, pues nada, yo voy a ser actriz. Y desde ahí, pues obviamente no me pudieron sacar la idea de la cabeza. Al principio era como, ¿a qué juegas? O sea, como, haz lo que tú quieras. O sea, mis papás siempre me han apoyado mucho y eran como bueno, sí, el próximo año se le va a pasar, como que ha dicho que quiere ser veterinaria, astronauta y todo lo que dicen las niñas, pero se le va a pasar. Ya cuando estaba como en noveno, décimo, pues yo ya averiguando las universidades, porque yo me quería ir fuera del país, ellos ya eran como, bueno, pues ahí verás, o por lo menos estudia cine, estudia dirección de cine, claro, en la la parte nacional o algo así. administrativa, la parte menos riesgosa de este negocio. Sí, y como ten tu cartón de la universidad. Y yo, pucha, pero ¿para qué quieren un cartón de la universidad de algo que ni siquiera voy a ejercer? O sea, no entiendo. Y en este momento, pues, listo, lo haría, me encantaría estudiar dirección, porque obviamente todo lo que uno aprende en la vida le sirve, pero en este momento yo quiero formarme como actriz y quiero formarme. Ya he estado en varias academias acá en Colombia, si podemos hacerlo en el exterior, pues hagámoslo. Mis papás siempre han confiado mucho en mí, en términos de que cuando yo en el colegio era muy, muy, muy vaga, pero cuando se trataba de teatro, de actuación, era muy ñoña, y soy muy ñoña. Yo con mi trabajo soy demasiado ñoña. O sea, cuando te gusta algo, eres buena. A mí me pasa eso, con las cosas que no me gusta hacer soy muy mal, soy muy floja. Pero si algo me gusta, le pongo todo mi corazón entero. Sí, y yo creo que, mira que yo no me sentía como, nunca me he sentido como la más talentosa del mundo, ni la que llegó con el regalo de la vida de, ya, eres actriz porque tienes facilidad para hacer todo esto. No, entonces, como me gustaba tanto y sentía como que tal vez no tenía como ese talento innato, era muy estudiosa y soy muy estudiosa. Entonces siempre que veo una película o me pongo a escuchar entrevistas, es como para alimentarme de ese tipo de cosas, como que siento que eso me inspira como cada vez más a aprender y saber pues que uno siempre está en proceso. Entonces pues sí, como que mis papás en ese ámbito sí me confiaban mucho. Entonces pues me decían, bueno, o sea, haz lo que tú quieras y te vamos a apoyar. Obviamente para ellos fue muy difícil, no en términos de que me decían, qué mamera que estés haciendo esto. No, como te digo, siempre estuvieron ahí apoyándome, pero obviamente tenían miedo, tenían susto de cómo iban a salir las cosas, de si me iba a ir bien, si me iba a ir mal. Entonces a veces digamos que mi mamá solía presionarme como en, ya hiciste esto, ya hiciste tal cosa, y yo como, por favor, déjame. Y pues obviamente en ese momento era como la niña rebelde, como ya. Con el tiempo aprendí a decírselo mejor y pues obviamente ellos viendo que a veces yo me pasaba, era de juiciosa, entonces no me disfrutaba
no sé, una cena con mis amigos allá en Nueva York, sino que me la pasaba estudiando, trabajando y aplicando a cosas, que está bien, pero pues que tal vez en ese momento no quería estar ahí, quería estar disfrutando otras cosas, como por presionarme tanto. Sí, no, y en la vida hay que aprender, yo creo que uno de las lecciones que hay que aprender cuando empezamos a crecer y empezamos a hacer nuestra vida, empezamos a trabajar, es que a mí me costó mucho aprender que mi vida no es solo eso. Que aparte de esto, que es un sueño que tienes, por el que tienes que luchar y tienes que trabajar mucho, también tienes una vida personal que tienes que cuidar, porque si no te pierdes y te vuelves una persona cerrada, te quedas triste porque no tienes con quién compartir todo lo que has logrado. Total, esos logros muchas veces, como que yo me acuerdo de mis logros y no digo, ay, es que yo estuve en Distrito Salvaje. No, yo me acuerdo de la experiencia, de cómo llegué ahí, desde el proceso del casting, de las personas que conocí, de lo que aprendí. Eso es lo que a mí me queda. Para quererte, me queda trabajar con unos equipos increíbles, darme cuenta de capacidades que tal vez antes pensaba que no tenía, también de muchos aprendizajes, de ver la cara de mis papás cuando entramos a la premiere y ven un afiche con mi cara, como que eso es lo que a uno le queda, siento, y las cosas ahí ya las empiezas a disfrutar más, porque como te decía antes, miramos es en logros de mostrarle a la gente, no es de mostrarle a las personas, es compartir lo que tú has logrado y compartirlo con las que te rodean y pues con las personas que te escuchan y que les importas. Y entonces, ok, me imagino que en todo este momento que tus papás te medio impulsaban, porque querían lo mejor de ti, porque obviamente los papás siempre quieren lo mejor de nosotros y nos van a siempre intentar presionar a hacer lo mejor que puedan porque a nosotros nos vaya bien. Me imagino que también te sentías un poco como inadaptada o como que la gente no te entiende o porque quizás están exigiendo cosas de ti para una niña que ellos se imaginaban que era una niña que iba a estudiar en la universidad, algo que tenga que ver con números o negocios o lo que sea, pero en verdad lo tuvieron un camino completamente distinto. Pero no sé, esto me lo puedes ir contando. Pero al final decidiste irte a Nueva York. Sí, y esa fue la primera vez que te fuiste a vivir sola. Sí. A otro país. ¿Cómo fue ese cambio? Sí. Porque, o sea, yo me fui de mi casa en Venezuela hace 4 años, me mudé a España y para mí eso fue un cambio complicado. O sea, sobre todo los primeros meses, no sé exactamente cuánto tiempo estuviste ahí, pero al principio pega porque pasas a estar protegida, a estar sola, a tener que tú misma hacer tu rutina, hacer amigos, quizás tienes luchas internas. Yo, por ejemplo, cuando me mudé a España estaba muy triste, entonces eso como que no me permitió adaptarme bien de la manera que me tenía que haber adaptado. ¿Sabes cómo fue tu experiencia? Sí, en realidad yo fui muy afortunada cuando me mudé a Nueva York porque yo era una Camila completamente diferente. Yo tenía otras prioridades, tenía la cabeza en otro lado, entonces como que era muy vale huevo con todo. No averigüé como, no sé, dónde me iba a quedar o como que llegué allá sin saber literal dónde iba a vivir. Y tanto mis papás como gente conocida me empezaron a ayudar para encontrar un lugar. Bueno, y allá además llegué a la casa de un señor que se llama Robin, que es como el primo de una amiga, de un tío, bueno, como una persona que nadie conocía de las personas acá en Colombia, pero fue como un ángel para mí allá. Wow. Entonces me ayudó a encontrar como un lugar donde vivir, también con 2 colombianas, como que al principio pues yo era la más chiquita, ellas no me acuerdo cuántos años tenían, pero pues me imagino, yo tenía 18, o sea, ellas deben tener como 20 y algo, yendo hacia los 30. Entonces como que pues al principio fue muy duro porque entonces ellas pues ya llevan viviendo solas un montón de tiempo y yo sin saber qué hacer, entonces como que acostumbrarme a las reglas de la casa, era muy como que también muy vale huevo con la vida y muy vale huevo conmigo, independientemente de que era muy juiciosa en mi carrera, como que me abandonaba a mí mucho, entonces comía muy mal o no comía por estar, no sé, por salir a tomar, entonces
como que sí, como que el principio fue un poco muy duro, luego lo que te digo, como que me fui completamente al otro lado de ser súper estricta con mis cosas, súper organizada, pero estaba en lo mismo, no me estaba cuidando. Entonces creo que el desbalance fue ahí. Entonces como tú, digamos que no me pude disfrutar tanto mi experiencia en Nueva York, digamos en términos de disfrutarme la ciudad Claro. y pues de disfrutármelo. Pero sí, crecí mucho como persona, aprendí muchísimo como persona a cuidarme, a cuidar mis cosas, no sé, como a ser más responsable, pero por mí y no Claro. porque hay alguien diciéndote como, Camila, qué asco, levante toda la ropa tirada del piso y tienda la cama. Ujú. ¿Qué Entonces, lecciones como crees que te que, quedaron de esa época? no, pues mi proceso en realidad del cambio total, porque es que yo soy una persona completamente diferente a la Camila que salió del colegio y mi proceso inició ahí. Desde el cambiar como la perspectiva que yo tenía de mi carrera, del por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, Ujú. de escogí ser actriz porque quiero que me reconozcan el ser actriz, porque quiero que me reconozcan en las pantallas gigantes y que digan, ay, sí, esta, o porque en realidad amo lo que hago, porque en realidad saco mucho provecho de ahí, saco, no sé, también como el promover el arte con personas que tal vez han estado muy alejadas Ujú. de esa parte tan humana del ser humano. Eh, entonces, como que me empecé a dar cuenta ahí, y de los no, y de ponerme a mí primero, porque yo me tuve que devolver de Nueva York precisamente por mi trastorno alimenticio, porque estaba muy mal de salud, entonces tuve que abandonar, digamos, esa idea de que la actriz que triunfa en Nueva York a devolverse a Colombia porque tiene que cuidarse porque está enferma. Entonces creo que fue de las primeras veces que me puse a mí por encima de todo, de todo, de todo, Okay. de todo. Entonces me quedan muchas cosas buenas de allá, muchas. Y, eh, o sea, ¿tu trastorno alimenticio sientes que se comenzó estando en Estados Unidos o es algo que ya venías arrastrando desde Colombia? Pues yo encontré como una salida muy fácil en los trastornos alimenticios. Yo creo que desde chiquita, digo salida fácil, no porque sea fácil, sino porque siempre va a ser una forma de evadir La como realidad. el problema real, ajá, la realidad total. Entonces yo encontré eso desde muy chiquita, mm, se había ido, o sea, como que había mutado y simplemente lo había reemplazado con salidas, con el trago, con mis parejas, entonces como que creo que pasó de una cosa a otra que era básicamente, pues que ha sido básicamente lo mismo, como el dejarme a mí de últimas, Ya. el olvidarme pues de mí. Y entonces, hablando sobre tu trastorno alimenticio, en qué momento sientes que comenzaste a tener una relación poco saludable, que sientes que lo detonó? Era, no sé, yo estaba pensando que quizás como eres una persona eh, como menos superficial, una persona como más reflexiva, que le gusta hacer como que las cosas que sienten, quizás creciendo y viendo a todo el mundo ser igual, no sé, esto es una teoría loca, pero eh, quizás viendo que todo el mundo tenía que ser igual y tú sintiéndote un poco como que desconforme, siempre tenías esa, no, ¿sabes? Como no sentías que terminabas de encajar eh, y, y siempre quisiste encajar, pero en verdad no encajabas, porque siempre ha sido distinta. No sé, esto es una teoría que yo estaba pensando quizás antes de que habláramos, pero quería saber qué piensas que te empezó a detonar tu trastorno, cómo comenzó y en qué momento. Sí, yo creo que físicamente, o sea, con mi aspecto, yo desde chiquita como que tenía muchos conflictos, creo que como muchas personas, sobre todo porque era muy diferente, digamos, a mis amigas o algo así. Después
lo que te digo, como que sentía una sensación de control que me... Es que esa enfermedad, o en realidad todas las adicciones, yo creo, te dan como una sensación de control, de que tú eres el que está controlando tu vida, de que tú eres el que controla tu peso, de éxito tal también, porque vivimos en una sociedad donde adelgazaste igual a éxito. De aceptación. Entonces, claro, como que yo pasé de lo que te digo, allá en Nueva York por lo menos, de ser como estaba cansada de emborracharme, de terminar en fiestas donde ni siquiera quería estar, de estar con personas con las que ni siquiera quería estar, entonces decía, me voy a enfocar en mí, ni siquiera en mí, como me voy a enfocar en ser una persona exitosa. Entonces, ¿qué hace una persona exitosa? Tiene su trabajo, estudia al mismo tiempo, hace ejercicio, come sano, es fit, es delgado, es marcado. Entonces, ¿eso es una decisión consciente que tú tomaste? O sea, tú pensaste, quiero ser como una persona exitosa y estas son las cosas que tengo que hacer. ¿O eso es una reflexión a la que tú has llegado ahora, que son las cosas que tú hacías? no, en ese momento yo decía, pues, ¿qué hace una persona exitosa? Wow. Tengo que estar todo el tiempo estudiando, tengo que tener un montón de conocimientos, tengo que tener un montón de trabajos, tengo que demostrar que soy una persona exitosa y que soy una buena persona. Y obviamente porque no lo empecé a hacer desde sanar como todos esos huequitos que tal vez tenía, como todas esas inseguridades que tenía, que eran las que me hacían hacer todo lo que hacía, de salir y enloquecerme, sino cambiar de esto a otra cosa que supuestamente, entre comillas, es mucho más sana, pero que siento que eso puede llegar a ser también muy peligroso, porque entonces es más fácil esconder en una persona que se la pasa metida en el gimnasio y solo come verduras, Sí. que, no sé, una persona que se adicta al alcohol. Total. Y eso es un problema, los trastornos Entonces, alimenticios, que te puedes esconder muy bien y las personas pueden pensar perfectamente que todo lo que tú estás haciendo está bien y peor aún te lo aplauden. ¡Wow! ¡Qué flaca estás! ¡Qué bonita! total. O ella es súper juiciosa, ella siempre está en el gimnasio entrenando, ella no come dulces, qué fuerza de voluntad, cuando realmente no creo que sea algo digno de admirar. Sí, lo tienes en la Total, cabeza. no, para nada. Para nada. Yo me acuerdo mucho de un comentario que me hizo una fotógrafa en Nueva York. Como que yo me tomé fotos apenas llegué a Nueva York con ella y luego como a los 6 meses me volví a hacer fotos con ella y me dijo, uy, estás como gordita, mejor cuando adelgaces pues el peso que te subiste, ahí sí contratamos como maquillador y todo para hacer una buena sesión de fotos. Y yo como que acepté que ella me dijera eso y le di la razón, ¿sabes? Como que ahí uno se da cuenta que realmente no estás bien y que estás viendo tu valor dependiendo de lo que te dice alguien más que ni siquiera te conoce. Entonces, claro, yo me empiezo a obsesionar con la alimentación, con el gimnasio, con hacer ejercicio locamente, dejé de salir con mis amigos, lo que te digo, como que me la pasaba estudiando, trabajando, buscando trabajo. Y sí, logré muchas cosas, digamos, en términos de trabajo, pero pues yo me pongo a pensar en esos momentos y pues estaba como muy vacía por dentro, como que en realidad no entendía por qué hacía lo que hacía, como que... Claro. Como Sí. que a veces me ponía a pensar y decía, pucha, yo no estoy feliz, o sea, como que en realidad no estoy feliz en lo que estoy haciendo, puedo estar logrando muchas cosas, pero hay algo que no está cuadrando bien. Obviamente ya llegó un punto en que mi cuerpo pues no daba más, mi cabeza, o sea, como que el cerebro igual, si tú no estás consumiendo las calorías que él necesita. Y para las personas que quizás quizás puede ser que tengan un trastorno alimenticio, pero no lo saben, ¿cuáles eran esas cosas que tú hacías
para controlar la manera como vivías, o sea, tanto el ejercicio como la alimentación, o sea, qué tan restrictiva eras, qué hacías. Yo creo que más que todo nace desde que encuentras tu valor del día, digámoslo así. O sea, ¿cuánto vales tú en el día? ¿Qué tan buena persona eres? ¿Qué tan aceptada debes sentirte? Em, y lo mides en términos de cómo te ves, de lo que consumes y del ejercicio que haces. Te castigas, yo creo que a través de este tipo de cosas. Ya ahí puede que ni siquiera tengas un problema, ni siquiera un trastorno de alimentación, porque también pues hay una parte genética o pues cosas como fuertes que te marcan para decirte, listo, tienes un trastorno, pero es simplemente el hecho de que tienes una mala relación con la comida, o sea, y y contigo, ¿sabes? Contigo, con esa imagen que tienes en el espejo todos los días. Ya ahí me parece que independientemente de si te dicen que tienes un trastorno alimenticio o no, hay algo que tienes que ponerle cuidado y que solucionar. Yeah. Uno, porque lo que te digo, es la persona con la que convives 24/7. Y dos, es también una relación con algo de lo cual sin eso no puedes vivir. O sea, es como si te estuvieras matando muy de a poquitos, si te estuvieras haciendo daño muy de a poquitos. Es algo tan superficial, pero a la misma vez tan elemental, ¿no? Es increíble porque parece al principio tú piensas que es algo súper superficial, no, yo simplemente quiero estar un poquito mejor, sentirme más cómoda conmigo misma, estar más bonita, pero realmente es algo tan elemental porque es la manera como tú te tratas, como tú te quieres, como tú te hablas, y eso al final se refleja en tus acciones, en tu manera de trabajar, en cómo te relacionas con otros, en tu estabilidad emocional. Y si no eres estable emocionalmente, ahí, o sea, todo va a estar mal porque no vas a disfrutar, no vas a vivir bien. De verdad que el tema de es la que se relación refleja en todo. Sí. ¿Y en qué momento? Porque yo lo sé porque mi mamá sufrió de depresión mucho tiempo y ella siempre me ha dicho que lo más complicado de una enfermedad mental es aceptarlo, decir, ok, yo tengo un problema y necesito ayuda. ¿En qué momento llegaste a eso? ¿Lo hiciste sola o tuviste a alguien de afuera que te hizo ver que las cosas que hacías estaban mal? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Yo creo que yo muy en el fondo sabía que necesitaba ayuda, o sea, yo lo sabía, yo le decía a mi pareja de entonces, me acuerdo mucho hasta el lugar en el que se lo dije, caminando en Nueva York, yo le dije, David, yo no me siento bien con mi relación con la comida, es muy mala. No sé qué hacer, siento que hay algo que no es normal. Y obviamente para él era, o sea, lo último yo creo que le pasó por la cabeza fue, ay, sí, un trastorno alimenticio, vamos al psicólogo. Porque pues obviamente eso uno nunca se lo enseñan, uno nunca le habla, o sea, uno le dicen, anorexia se ve así, bulimia se ve así, alcoholismo se ve así, cuando en realidad hay mucho más de fondo, muchísimo más de fondo. Entonces pues claro, obviamente él no identificó y yo nunca dije como estoy lo suficientemente enferma para ir, porque como te digo, te dicen anorexia y es una niña que los huesos están forrados en la piel y simplemente eso es anorexia o eso es tener un trastorno alimenticio. Y no, en realidad la anorexia no tiene como una imagen, una representación. Entonces como que él simplemente me dijo como fresca, no pasa nada, relájate, estás perfecta. Y a mí ya me dio pena simplemente por el hecho de pedir ayuda y que me dijeran, no, o sea, ¿de qué estás hablando? No sé, no te entiendo. No necesitas ayuda de nada, simplemente ten paciencia o esto se va a solucionar o todo va a estar bien. Yo averiguaba por centros de ayuda allá en Nueva York porque es que yo me sentaba a ver a la gente comer, o sea, yo disfrutaba sentar y ver a la gente comer. Obviamente no disfrutaba, pero veía a la gente comer, obviamente tenía unas acciones que no eran normales, no, eso no, y la forma en la que me sentía, sabía que no me sentía yo, ya estaba completamente desaparecida de quién era Camila, entonces pues yo ya sabía que necesitaba pedir ayuda, pero lo que te digo, como nunca pensé que
que estaba lo suficientemente enferma. Cuando yo llego de Nueva York a Colombia a unas vacaciones, yo fue cita con la nutricionista, porque sentía que ella tal vez me podía ayudar, y ella pues obviamente me remitió a psicólogo y a psiquiatra. Entonces creo que tuve que tener como una ayuda externa para pedir ayuda real, pero de mí nunca salió como necesito ayuda, claramente. Siento que ahorita que hay tanta información, que cada vez se hablan más de estas cosas, que hay más gente hablando de estos temas, puede llegar a ser más fácil el decir necesito ayuda y no simplemente lo que te digo, como porque creo que tengo un trastorno alimenticio o simplemente no me estoy sintiendo bien, porque ir a terapia con psicólogo es como ir a que te chequeen del médico general o a ver cómo estás, como que te vayan y te saquen sangre a ver cómo estás, como que eso nunca va a sobrar. Entonces siento que es muy valioso uno empezar a ir a este tipo de cosas, a terapia, sin necesidad de estar como en las peores, y así cuando te sientas ya muy en el fondo o te sientas que las cosas no están muy bien, puedas decir fácilmente como venga, necesito llamar a este man, a este terapeuta otra vez. Ya. ¿Y qué tipo de terapia hiciste cuando te estás recuperando? ¿Estuviste interna? ¿Algún estilo de terapia que recomiendas? Porque yo sé, porque lo he escuchado, que a las personas que tienen trastornos alimenticios, o sea, yo siento que ir a terapia o estar interna puede ser un arma de doble filo. Conozco a alguien que estuvo interna como 2 meses y eso lo que hizo fue que se volvió alcohólica, empezó a tomar muchísimo. Otras personas que empiezan a autocastigarse, o sea, depende de la terapia en la que caigas, porque realmente no es una decisión libre, no es que tú tienes todo el conocimiento en las manos como para decir, esta es la manera como me quiero tratar, esto es lo que me va a funcionar. No, realmente cuando estás ahí, estás en un hueco, no sabes qué hacer y intentas tocar todas las puertas o la gente te empuja a que empieces a tocar todas las puertas posibles hasta que das con alguien que te ayuda. ¿Cuál fue esa terapia que a ti te sientes que te ayudó, que te sanó, que te empezó a dar paz, te impulsó a amarte? Pues mira, yo empecé, en realidad no fue una terapia en sí, como que yo empecé en algo, en una terapia casi que interna, iba casi que todos los días, que tenía psicólogo, psiquiatra y nutricionista. Algo que no entiendo en este momento de mi vida por qué lo hacen, y es que nos hacía empezar todos los días. Yo cuando decidí sanarme, decidí mandar la báscula a la mierda. Yo en este momento no tengo ni idea cuánto peso, porque es que me di cuenta que es que mi enfermedad o mi trastorno o mi lo que sea no dependía de una báscula. O sea, no, una báscula o un número no me iba a decir si estaba mejor o estaba peor, porque no venía de eso, no venía de simplemente cuánto pesara, sino de lo que estaba pasando internamente conmigo. Y eso como que me choqueaba un poco. Al principio fue muy bueno porque me daban o sentía que me daban el permiso de comer, como que allá te ponían tus platos del almuerzo, entonces pues no te dejaban pararte hasta que terminaras. Entonces como que al principio era como un agradecimiento de, pues pucha, me están dando el permiso de comer porque... Que tú no te lo habías dado por tanto tiempo. Y es como, obviamente estaba muerta del hambre, como así. Y ya después como que, listo, me sacaron y simplemente tenía terapia por fuera, pero en mi cabeza entendí que como ya estaba subida de peso a un peso un poco más normal, que ni siquiera era mi peso sano, sí. Ya pues simplemente era consulta externa. Entonces como que yo dije, entonces claro, como es el peso, entonces me importa un culo, yo sigo haciendo lo que a mí se me da la gana, y estoy igual simplemente que con unos kilos de más. Entonces por eso es que a mí no me gusta como encasillarme en solo como anorexia, bulimia, no sé qué, porque siento que al final termina siendo como una mezcolanza de todo, porque al fin y al cabo es restringir para castigarte, y eso obviamente el cuerpo te manda a tener a veces atracones, porque obviamente está muerto el hambre y lo llevas privando de muchas cosas, claro, independientemente del peso que uno tenga.
Entonces como que de ahí pasé a, no sé si conoces lo que se llama ortorexia, que en realidad es alimentarse, comer, pero todo lo que tú comes tiene que ser medido, o sea, obviamente es diferente en cada persona, pero yo era así, controlaba todo el tiempo lo que comía, todo lo que yo me comía lo tenía que cocinar yo, medía todo, sumaba todo, o sea, mi vida giraba en torno a la comida igual. Entonces, yo creo que después de tantos años yo dejé de ir a terapia y empecé fue obviamente como a vivir, a buscar amigos nuevos, entré a trabajar a otro lugar, como entré a trabajar en una serie donde el equipo o pues mis compañeros eran gente como de mi edad o mayores, entonces ellos salían a rumbear, entonces yo salía a rumbear con ellos, empecé a salir con alguien más, entonces como que a veces me quedaba en la casa de él y cada vez tenía que soltar más, digamos que este tipo de cosas y me daba cuenta que me costaba mucho. No llevar mi coquita del almuerzo todo el tiempo, no me gustaba ir a restaurantes, entonces yo decía, fue pucha, sigo en la misma vaina. Entonces dije, si en realidad no es, o sea, el problema no es la comida, el problema no es qué tan delgada esté, porque es que nunca va a ser suficiente para mí. El problema va mucho más allá. Y empecé a ver unos videos de una psicóloga que se llama Tabata Farah, algo así, y Kayla, ella no es psicóloga, pero pues trabaja con personas. Kayla, que en YouTube es Damn the Diets, y empecé a entender que sí, que evidentemente mi problema no era la comida, mi problema no era cómo me veía, sino iba mucho más allá. Y me empecé a dar cuenta de que yo ponía como primer cosa lo que dijeran las demás personas, la vida de los demás, y de últimas yo, y no me cuidaba, y de últimas era como que yo era como que pasaba muy por encima mío en todo, y obviamente eso también se demostraba en la comida, y veía mi valor era en ese número que decía ahí la báscula. Total. Entonces decidí pues soltar, no sé si conoces lo que es All In, que ahorita sí, es como sí. básicamente comer al hambre. Sí lo he visto. Dije, ya he intentado todo, ya he intentado absolutamente todo y nada me ha funcionado. Entonces pues no puedo seguir haciendo lo mismo y esperar algo diferente, entonces voy a intentar esto. Esperemos funcione, porque de verdad estoy mamada de vivir así. Y empecé a hacerlo. Empecé con terapia psicológica otra vez, con la misma persona que me trató al principio, pero independiente, que es un psicólogo increíble que me acompañó en todo ese proceso. Él como que no estaba muy de acuerdo en muchas cosas, era como busca nutricionista y yo en verdad no quiero saber nada de una nutricionista. Una pregunta, porque por ejemplo ir all in no sería quizás otra manera de controlar tu alimentación. ¿Entiendes lo que digo? Si tú eres una persona que le gusta controlar, que le gusta contar, que ya venías de ortorexia, que es medirlo todo, saber exactamente qué tiene cada cosa, ir all in, aunque sea comer hasta estar, o sea, hasta sentir que estás completamente satisfecha sin importar lo que estés comiendo, ¿no sientes que también es otra manera como de controlar tu alimentación, no ser tan intuitivo? Ahí hay también que tener cuidado. Lo que pasa es que en realidad no, siento que al contrario, hay maneras, o sea, siento que era la forma más intuitiva que yo podía comer, porque llevaba muchos años restringiéndome, independientemente de que contara macros, micros, no sé qué, eran unas medidas, o sea, eso te lo hacen los macros y toda esa basura, te lo hacen dependiendo de tu estatura, de tu contextura, empezando porque yo no estaba en un peso sano, yo nunca llegué a un peso sano donde mis órganos sanaron, o sea, puede que en la báscula dijera, sí, todo bien, ya estás en un buen peso, pero mi digestión seguía siendo muy mala, se me seguía cayendo el pelo, se me dormían los brazos, porque creemos que a veces el sanar es simplemente algo externo y de vernos más rellenitas, cuando en realidad internamente hay muchas cosas que se dañan cuando llevas tanto tiempo restringiéndote, así sea, yo solo restringí carbohidratos, obviamente tu cuerpo se alimenta
de los carbohidratos, entonces algo debe estar faltando. Por eso es ese efecto rebote o que empiezas a retener más líquidos o ese tipo de cosas, porque pues el cuerpo funciona de cierta manera. Al principio tenía un hambre increíble que llegaba a comer, lo que te digo, 7000 calorías al día, muerta del susto. Los primeros días no me sentía satisfecha, como que simplemente en verdad era como, en realidad no, o sea, como que ya no, me tengo que dormir y no quiero más. Y con el tiempo se empezó a bajar ese apetito, cosa que yo no creía posible, porque para mí lo grave de un atracón no es el atracón en sí, es lo que tú haces después del atracón. A eso me refiero cuando tú sueltas ese control y permites que el cuerpo tome sus decisiones y te diga queremos esto, no queremos esto. Pero cuando tú ya le estás diciendo es que esto está mal, esto no es lo que tú debes comer, pues obviamente entras como en un conflicto ahí de a ver quién tiene la razón, y es como si nosotros controláramos al día cuántas veces orinamos o cuántas veces vamos al baño, o a qué horas total. vamos. Entonces lo empecé a ver así, decía, en realidad sí, o sea, es como yo porque no mido entonces cuántas respiraciones hago al día. Y porque sí le tengo que controlar la comida que consume. El cuerpo es demasiado inteligente. Cuando hablaste de no es el atracón sino lo que haces después, me sentí súper identificada. Yo antes cuando me fui a la universidad yo engordé como, no sé, como unos kilos normales de cuando tenemos una residencia y tal, solo que no me sentía cómoda. Y eso hizo que yo empezara a restringirme más, que me obsesionara muchísimo con la comida. Y yo me acuerdo que tenía unos atracones horribles. Y en ese momento, después de los atracones, o sea, era como un infierno, me sentía horrible. Pensaba en cosas absurdas, o sea, era terrible. Y yo siento que cuando yo lo sané, fue cuando yo de repente tenía un atracón y no sentía absolutamente nada después de haberlo tenido. Decía, buenísimo, ahora comí esto, sigo con mi vida. Y cuando yo dije, lo acepté, el día que yo lo acepté y dije, no voy a hacer nada al respecto, simplemente voy a seguir, lo sané y los dejé de tener. Porque, ¿qué importa? Y también entendí que seguro es algo que tú aprendiste con All In, que yo podía comer, no sé, 3 potes de helado o lo que sea, y al día siguiente estaba igual. No era como que me había engordado Sí, los 10 kilos que yo pensaba que me iba a engordar. Que era lo que a mí me daba miedo. total, no, y es que el cuerpo, o sea, en realidad el cuerpo es demasiado inteligente. Él no quiere engordarse, él no quiere estar, digamos, sacar un montón de grasa para no poder moverse. Él no quiere eso. Él te va a avisar cuando algo te hace bien y cuando algo te hace mal. Obviamente, cuando uno deja de ponerle como esos nombres o esas categorías a la comida, porque obviamente los cargas de un montón de culpas y de emociones, y las emociones se sienten en el estómago. Yo me estreso y a mí se me infla el colon, o estoy, no sé, despechada y me manda al baño todo el día, ¿sabes? O sea, es una vaina muy A loca. mí igual, sí. Entonces es como lo que yo decía a veces en un video, yo no me atraganto todo el día de empanadas y de helado, porque en realidad me mareo, me dan náuseas, no me siento físicamente bien para el resto de cosas que voy a hacer en mi día, no me siento con tanta energía. Entonces, él mismo te va avisando como qué es y qué no es. No, y yo creo que el problema es cuando te desvinculas de tu cuerpo, porque por mucho tiempo, yo por ejemplo, que estoy segura que a ti te pasó, yo sentía que yo estaba completamente desvinculada de mis sensaciones de saciedad, de cuando, del hambre, o sea, no las sentía porque estuve mucho tiempo controlándolas con la mente. Yo comía hasta que mi mente me decía, ya claro, esto es suficiente porque esa es la porción que tú deberías comer. Y cuando yo empecé a escucharme, una de las cosas que me impresionó es, por ejemplo, la falta de apetito, que por mucho tiempo yo no la sentí. Y de repente yo ahora me como una pizza gigante, feliz de la vida, y de repente no tengo hambre hasta el día siguiente a las 4 de la tarde. Porque mi cuerpo es tan sabio que me dice, Claudia, ya has comido, o sea, como que has comido suficiente, sí, estamos como bien. Ya no quiero más, ya no queremos más. Exacto, pero es que el cuerpo es tan sabio y hay que aprender a escucharlo. Total, y eso pasa mucho, eso pasa demasiado, que o sea, a uno no entiende como en qué momento tengo hambre, porque además ahora te dicen que es que siempre es ansiedad, entonces uno ya empieza a decir, ay no, es ansiedad, y es como, men,
puede ser hambre, o sea, no pasa nada que te dé hambre a las 11 de la noche. Tu día cambia tanto, hay días donde te mueves un montón, donde otros días donde no, días donde tal vez ayer comí muy poquito, entonces yo hoy tengo mucha hambre, pero no caigo en cuenta de eso y es como me empiezo a juzgar por tener tanta hambre y es como, o sea, tu hambre de hoy o lo que te pasa hoy es el resultado de muchas cosas que vienen de atrás. Entonces sí, es un poco raro cómo nos desconectamos. Pero te quiero preguntar, Cami, ¿cómo fue todo ese tema de las redes? ¿En qué momento tú dijiste, ok, yo puedo ayudar y debo ayudar, es mi deber, porque mi carrera me ha dado esta plataforma? ¿Cómo conseguiste la valentía? ¿Con qué miedos te enfrentaste? ¿Y cómo lo has vivido? Yo creo que sobre todo al principio lo que todavía más me importa y lo que más me importaba en ese momento es estar acompañado de un profesional, ¿sabes? Como que yo puedo hablar obviamente desde mi experiencia y todo, pero pues también ser responsable y estar como con personas que vean como las cosas más en general, porque obviamente cada caso es diferente. Entonces me alié con una psiquiatra que se llama Jimena Mayorga, que es una dura, y empezamos a hacer cosas juntas. Entonces digamos que yo no me lancé sola, yo empecé digamos como a poner imágenes mías y tal vez como el escrito, como el caption de abajo, como que escribía cosas muy profundas, pero lo hacía muy para mí, como que en realidad la gente lo leía y tal vez no entendía a qué me refería o no sabía cómo por qué yo decía ese tipo de cosas, pero ya cuando empecé con Jimena, como que simplemente me ponía a mí de ejemplo para dar un mensaje, entonces digamos que el mensaje era lo más importante. Ya después empecé a entender que estaba exponiendo obviamente cosas mías, pero como siempre lo vi como, o pues últimamente lo aprendí a ver como algo que hace parte de mí, lo que tú decías ahorita de mi carrera. Yo no soy la actriz, yo soy Camila Jurado, que su profesión es ser actriz, como también es hija, como también es novia, como también es medio hermana. Entonces vi que eso era una parte de mí, que, o sea, algo que hizo parte de mi vida, que hace parte de la vida de muchas más personas. Entonces, como que, sí, como que lo vi como algo que podía ayudar mediante a lo que les compartía con otras personas, que como hablamos al principio de la entrevista, no tienen pues la posibilidad de llegar a este tipo de información. Ya, y yo creo que mi experiencia con Instagram, uno cuando quiere ayudar a otros, no sé cómo, pero siempre logra sanar. No sé si te ha pasado. Sí, total. A mí eso Totalmente. me ayuda mucho. Total, es que yo simplemente, yo empecé con esto en mi posición de sané algo que llevaba controlando mi vida por tanto tiempo, pero ha sido un recordatorio increíble y ha sido como un fuerte de por favor no te devuelvas a donde no quieres estar, y me ha conectado con gente muy linda que me enseña mucho todos los días. Entonces sí, ha sido súper súper lindo como este proyecto y las personas a las que he llegado y que han llegado pues a mi vida. Ya. Y Cami, ¿qué le dirías a la tú de cuando comenzaste con todo esto, que te estabas regresando a Colombia, antes de conseguir la terapia adecuada? ¿Qué te dirías? No, qué fresca. Qué fresca, que todo va a estar muy bien y que de verdad el camino es muy bonito. Muy duro, pero muy bonito. Sí. ¿Y qué planes futuros tienes para la Camila actriz? Y siento que la cuarentena también te ha hecho, yo vi uno de tus videos en YouTube donde estabas comentando cómo organizas tu día y compartías cómo organizas tu agenda para tu Camila personal, en tu Camila de redes, la Camila que es Camila y actriz. ¿Qué planes futuros tienes para todos estos proyectos y cómo te ves en el futuro? Bueno, mira que pasó algo muy raro y yo normalmente en como todos los fin de año, siempre planeo qué quiero hacer en el año. Y precisamente el año pasado fue yo creo que el mejor año de mi vida. Y en ese 31 de diciembre dije,
no sé por qué tenía una sensación rara y yo dije, no tengo nada para el próximo año, en realidad siento mucha incertidumbre, no tengo ni idea qué va a pasar, entonces pues nada, estar preparada para lo que llegue. Y pues así lo he recibido, o sea, como que este año ha sido sorpresa, 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 sorpresa. Digamos que actoralmente seguir haciendo casting, seguir preparándome como actriz. Y para Camila personal, yo creo que seguir creciendo en este proyecto, pues de tanto de Camila Jurado en redes, como pasarlo también a algo más, de conectarme con más personas. No sé, talleres, clases, lo que sea, pero como seguir evolucionando en esto que estoy haciendo y pues imagínate que mis papás siempre que queriendo su hija graduada de universidad, a mí la psicología siempre me ha encantado. No decidí estudiarla en el colegio porque pues obviamente esa no era la carrera que yo quería. Pero ahorita encontré un espacio donde ahorita es tan fácil, no sé, digamos que aprender cosas por internet y estoy como en ese proceso de ver, de iniciar a estudiar, y ese es como mi plan, de iniciar a estudiar psicología, que me aporta tanto a Camila actriz como a Camila. Y yo creo que estudiar y aprender nos da vida. Sí, total, sí. Igual yo soy súper ñoña, lo que te digo, a mí me encanta aprender cosas nuevas. No sé si en algún momento vaya a ejercer como psicóloga, pero sí siento que me aporta un montón como persona. Siento que eso es lo que te hace como buen profesional, ¿no? Como siempre querer... Y no, aprender tener nuevos conocimientos, nuevas perspectivas. En eso. Sí, total. Cami, gracias por aceptar esta invitación, en serio, te lo agradezco muchísimo, me encantó hablar contigo, aprendí mucho de ti y mucho de mí, me estoy dando cuenta de unas cosas que me van a dejar pensando por los próximos días. De verdad que eres una persona súper linda, te voy a seguir fielmente en las redes, tienes un mensaje espectacular, me encanta cómo lo transmites y sé que estás ayudando a muchísimas personas. Y sigue haciéndolo y sigue invirtiendo tanto en la Cami actriz como en la Cami de redes, porque en redes lo estás haciendo increíble. Ay, mi Clau, pues en realidad opino lo mismo de ti. Sé que este proyecto no solamente va a ayudarte a ti, entonces que seamos más, que cada vez seamos más, y que cada vez nos apoyemos más pues entre nosotros para crear cosas lindas, y te agradezco infinitamente que me hayas invitado. No, gracias. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado este Real Chat. Lo que realmente quiero lograr con estas conversaciones, aparte de tener un poquito más de claro el camino que quiero seguir, es dar una mano, aportar así sea con una sólida práctica y útil para que todos crezcamos y evolucionemos juntos. De todo corazón, gracias por estar acá. Y si te gustó, no te olvides de suscribirte a mi canal para escuchar todos los próximos episodios. Un abrazo y hasta el próximo Real Chat.